Hola, mi nombre es Peter. Mi nombre es Elmer. Hola, mi nombre es Daniela y somos estudiantes de Ingeniería Electrónica del curso de Introducción a la Ingeniería. Y vamos a mostrarles cómo realizamos un laboratorio de electrocardiografía. Hola, mi nombre es Daniela Helbert, estudiante de la Universidad Industrial de Santander de la carrera de Ingeniería Electrónica. El curso es Introducción a la Bioingeniería con el profesor Jorge Eduardo Quintero Muñoz. El laboratorio trata sobre la adquisición de señales de electrocardiografía. Introducción. En el siguiente laboratorio se experimenta con la instrumentación básica para adquisición y registro de señales o de derivaciones bipolares de ECG, en donde por medio de un diagrama de bloques de un canal de electrocardiografía básico se implementan los circuitos correspondientes para el diseño de cada etapa. El circuito total corresponde a un amplificador de instrumentación, un filtro pasa-altas, un filtro pasa-bajas y un amplificador no inversor, cada uno con sus respectivas características de diseño. Para la realización experimental es necesario el uso de elementos o programas de laboratorio para así poder verificar y tomar los datos correspondientes de ECG. Existen dos derivaciones. En este laboratorio se realizará la adquisición de la señal de ECG en la primera derivación. Objetivo: estudiar el comportamiento de un amplificador de instrumentación, en este caso en línea 128. Estudiar el funcionamiento de un filtro pasa bajas. Estudiar el funcionamiento de un filtro pasa alto. Estudiar el funcionamiento de un amplificador inversor. Aprender a utilizar los electrodos de electrocardiografía. Fundamentación. La activación eléctrica del corazón nos permite registrar las diferencias de potencial y así poder tomar las posibles derivaciones para generar la onda ECG. Un periodo del ECG perteneciente a un individuo sano consiste en una onda P, el complejo QRS, y la onda T y la onda U. La onda P en condiciones normales es la primera marca reconocible en el ECG. Corresponde a la llegada de la señal de activación de las aurículas. Su duración es menor de 100 milisegundos y su voltaje no excede a los 2.0 milivolts. En el segmento de la onda P y el complejo QRS muestra el periodo de inactividad eléctrica correspondiente al retraso fisiológico que sufre el estímulo en el nodo auriculo ventricular. Su duración está comprendida entre los 120 y 200 milisegundos. El complejo QRS es la marca más característica de la señal electrocardiográfica. Representa la llegada de la señal de activación a ambos ventrículos. Su duración es de 80 a 100 milisegundos. La onda T corresponde a la repolarización ventricular. Aparece al final del segmento ST. El segmento ST comprende desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, y el intervalo QT comprende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y representa la despolarización y repolarización ventricular. Su duración está entre 320 y 400 milisegundos. Hola, mi nombre es Elmer Rocha, estudiante de Introducción a la Ingeniería, y ya les voy a hablar de la electrónica que se aplicó para el laboratorio de electrocardiografía. Y bueno, en este caso tenemos un diagrama de bloques que está compuesto por 4 bloques. El primero es un amplificador de instrumentación con ganancia de 50. Aquí tenemos un filtro pasabandas hecho con un filtro pasaaltas y un pasabajas en cascada. Y por acá tenemos un amplificador no inversor de ganancia 20 para un total de ganancia de 1000. Bien, entonces el amplificador de instrumentación que nosotros utilizamos fue el línea 128. El fabricante nos dice que la ganancia está dada por la siguiente ecuación. Es decir, que en nuestro diseño nosotros utilizamos una resistencia variable, en este caso trimmer, para calibrar esta ganancia.
La ecuación nos dice que la resistencia debe valer 1 kilo ohm aproximadamente. Bien, ahora la segunda etapa es un filtro pasaaltas. Mediante la aplicación Filter Pro de Texas Instruments se diseña este filtro con una frecuencia de corte de 0,5 Hz, evitando las frecuencias de DC que aparezcan en nuestro circuito. Bien, utilizamos un amplificador LF353 para este caso, y los valores de los componentes son los que están aquí en la diapositiva. Bien, para el filtro pasabajas lo mismo, mediante Filter Pro de Texas Instruments y el mismo amplificador LF353 obtenemos una frecuencia de corte de 40 Hz. ¿Esto para qué? Para obtener un filtro pasabandas de ancho de banda entre 0,5 Hz y 40 Hz. Bien, ahora la última etapa es un amplificador no inversor. Utilizamos en este caso esta referencia TL084. Nosotros dejamos esta resistencia variable para calibrar la ganancia. Se hizo a través de la ecuación de la etapa de no inversor. Dejamos esta resistencia fija, que es RG, y calculamos RF. Nos dio que es aproximadamente 100 kilo ohm. Entonces, al final se obtiene una ganancia de 1000 con un ancho de banda entre 0,5 Hz y 40 Hz. Gracias. Pues, la actividad consta de dos partes, una actividad experimental 1 y actividad experimental 2. La actividad experimental 1, calibración de la ganancia total del canal SG a 1000. Ajuste el generador de funciones así, obtenga una onda seno, una tensión de 500 mV pico a pico y una frecuencia de 20 Hz. Ajuste la ganancia de línea del amplificador hasta que su tensión de salida VO1 sea así, otra vez una onda seno, una tensión de 120 mV pico a pico y una frecuencia de 20 Hz. Tenemos una frecuencia de 21.23 y una tensión pico a pico de 120 mV. Entonces, mide la señal de salida del filtro pasaaltas y la punto D mide la tensión de salida del filtro pasabajas. En el filtro pasaaltas obtenemos una tensión de 136 mV y una frecuencia de 21.22. En el filtro pasabajas obtenemos una tensión de 134 mV y una frecuencia de 21.38 Hz. Para ambos casos se puede comprobar que el filtro está bien diseñado, porque nos damos cuenta de que esa frecuencia del filtro, esta frecuencia que está trabajando, no afecta la señal de entrada. Por lo tanto, sus valores de tensión, tanto para el filtro pasaaltas y pasabajas, son aproximadamente iguales. Ajuste la ganancia del amplificador inversor de salida hasta tener una tensión de salida de 2500 mV y 20 Hz. En la imagen 5 se ve que tenemos una frecuencia de 21.26 y una tensión pico a pico de 2.5 volts. Segundo punto, calibración del ancho de banda del canal DSG. La calibración de la frecuencia de corte baja de 0.5, ajuste en el generador de funciones de onda seno, una amplitud de 500 mV pico a pico. Ajuste lentamente la frecuencia del generador de funciones a un valor cercano de 0.5 Hz, de tal manera que la tensión de salida del canal SG sea en un rango entre 2.5 o 1.41 valor pico a pico. Si la frecuencia es diferente a 0.5, se calibre la frecuencia del filtro pasabajas. Calibre vuelva a realizar los dados anteriores. En la siguiente imagen, teniendo la señal de entrada y una señal de salida, en la señal de entrada está la onda amarilla y la señal de salida VO4 está la onda azul. Tenemos una tensión de 470 mV pico a pico en la señal de entrada, una frecuencia de 552.6 MHz, y en la señal de salida tenemos una tensión de 1.7 volts y una frecuencia de 559.9 Hz. Es decir, la frecuencia de las dos está igual y tenemos el rango deseado. Calibración de la frecuencia de corte alto a 40 Hz.
Ajuste nuevamente el generador de funciones hasta obtener un valor cercano a 40 Hz, de modo que la extensión de salida del canal esté en el mismo rango del paso anterior. Y si es diferente, vuelva a realizar o calibrar el filtro. En la señal de entrada tenemos una tensión de 464 mV pico a pico y una frecuencia de 40.32 Hz. En la señal de salida tenemos una tensión de 1.66 vales pico a pico y una frecuencia de 40.32 Hz. En las frecuencias anteriormente se puede desfasar un poco, pero eso se debe a los filtros. Entonces, por lo tanto, en la primera parte de la actividad se obtiene tanto la calibración del ancho de banda y la calibración de la ganancia, para poder así continuar con la segunda parte. Buenos días, mi nombre es Pico. A continuación les voy a explicar la actividad 2 para la adquisición de la derivación 1 del ESG. Los instrumentos que vamos a utilizar en esta práctica son el osciloscopio, la fuente DC, pinzas y el circuito ESG. Para empezar la adquisición de la señal, procedemos a conectar los electrodos al paciente. Para esto se conecta el pin 2 al brazo izquierdo, se conecta el pin 3 al brazo derecho y la tierra del circuito, el punto de referencia, a la pierna derecha. El circuito consta de una etapa de amplificación con el INA 128, un amplificador de instrumentación, una etapa de filtrado hecha con un filtro pasaaltas y un filtro pasabajas, y otra etapa de amplificación con un amplificador no inversor. Procedemos a hacer la adquisición de la señal. Para esto se tuvo que haber calibrado previamente el circuito y se usa una fuente DC de 5 voltios. Como podemos ver, ya se puede observar la señal. Vamos a hacer la adecuación aquí en el osciloscopio. Se puede ver la señal del ritmo cardíaco del paciente y se puede observar también la onda P, la onda T y el complejo QRS. La señal se ve movida y se distorsiona debido al movimiento del paciente. Es por esto que es necesario que el paciente se mantenga quieto durante la toma de la señal. Como podemos ver, ya se estabilizó. Por medio de estas derivaciones es posible diagnosticar si el paciente sufre de alguna patología como la arritmia cardíaca, la taticardia y demás. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer la prueba con otro paciente, probando el electrocardiógrafo y el resultado que tenemos es así. Se puede ver la onda se aprecia uniforme. Bien. Muchas gracias por su atención. Para una próxima.